se evadió. Se evadió, exactamente, gracias por la corrección. Accedimos a la opción donde se suben los archivos a la plataforma. Ellos tienen, la plataforma tiene esa opción. Y el primer paso que hicimos para poder ingresar o subir un archivo malicioso, donde utilizando esta plataforma, lo primero que hicimos fue verificar de qué forma, primero qué tipo de petición se está haciendo, REST, en este caso es de tipo POST. Viramos las cabeceras para ver qué información se está enviando. Entonces nos dimos cuenta primero que efectivamente se mandaban las cookies y obviamente dentro del tipo de petición que estamos enviando, así como uno puede enviar el formato JSON o form data, obviamente nos dimos cuenta que se está enviando la información codificada en form data. Bueno, luego de identificar eso, también inspeccionamos el elemento para identificar de qué forma, bueno, ya cuando identificamos eso, nosotros nos fuimos al Postman. Y en el Postman, digamos que llevamos esas cabeceras aquí al Postman y nos dimos cuenta que esa información que él enviaba, como lo que eran las cookies, y esta cabecera que se llama Asset Encoding mandaba de tipo gzip, es decir, que se enviaba un archivo .zip. Y adicionalmente en el body, pues aquí en Postman le colocamos form data, colocamos lo que nos muestra aquí en el navegador. Si ven que dice file, es un binario porque es un archivo, y task, que vendría siendo el nombre del archivo, eso mismo lo mandamos por acá. Entonces cuando lo hicimos en la primera prueba, el archivo se subió, pero nos encontramos con la cascarita que el ingeniero mencionaba, y es que el archivo que subimos nos lo guardaba en un archivo .zip. Entonces nosotros dijimos, bueno, pero ¿cómo convirtió ese archivo? Entonces, bueno, nosotros agarramos, dimos clic derecho a inspeccionar y vimos que hay un script que se llama .asset.js file.js. Le dimos clic derecho, abrir en una nueva pestaña y analizamos el código. Vimos que usa jQuery y Ajax para hacer las peticiones. Entonces vimos que hay un método que se llama post, que es de tipo post. Aquí coloca la URL que está llamando y vemos aquí efectivamente que la data se está enviando por este parámetro y que esa data efectivamente es form data, pero la cascarita es que acá le concatena un .zip. Entonces identificamos, oye, por acá por la plataforma, o sea, es decir, por esta URL no podemos subir el archivo porque estaría codificando ese archivo esa información o ese archivo le está poniendo una extensión .zip y eso está impidiendo que nosotros lo podamos abrir. Si le damos aquí, lo que hace es que no lo descarga, y ese no es el objetivo es poder ver algo. Entonces cuando ya lo pasamos acá, lo que hicimos fue que obviamente la información que le estamos enviando ya no le concatenamos ese .zip, ¿verdad? Y simplemente le colocamos la extensión correcta del binario que estamos subiendo, y de esa forma cuando subimos el archivo si nos pone el archivo nos lo guarda como el nombre que queremos, grupo 3 1.php. Esta prueba que tenemos acá arriba fue porque no le pusimos acá la extensión al campo task, entonces nos dimos cuenta del error. Bueno, ya luego que el archivo se subió, lo podemos abrir y efectivamente el código ejecuta. Aquí mostramos el primer requerimiento, que era que dijera el nombre del grupo, que es el grupo 3, que pertenece a Kevin Mendoza, John Patiño y Aníbal Guerra. Y adicionalmente el plus que hicimos fue que, bueno, teniendo las credenciales de la base de datos, imprimimos las tablas que tiene la base de datos. Entonces vemos el código del script que hicimos. Realmente nosotros como desarrolladores, yo la última vez que programé PHP fue hace como 4 años, casi no me acordaba de cómo era PHP. Entonces ven estos comentarios porque buscamos en internet cómo se leía las tablas, porque realmente no nos acordábamos, hasta que encontramos un método que nos consultaba todas las tablas de la base de datos y pudimos visualizar las tablas. Hicimos una prueba para actualizar, porque la prueba que queríamos hacer era un update a la tabla de usuarios, cambiando el username a un usuario, por ejemplo el de Kevin Mendoza, pero nos dimos cuenta que ahí tenía una seguridad esta tabla, y era que el usuario Brit no tiene permisos para ejecutar sentencias update. Entonces al ver eso, pues
Para Plus lo que hicimos fue entonces en su defecto mostrar todas las tablas y este es el resultado. Nos muestra el grupo 3, las tablas, nos dice que hay una de books, de issues y de users. Aníbal, visualiza por profe una consulta que nos quedó ahí, el Postman. Ah, ok. Donde está la codificación en el header. Ajá. Ingeniero, ahí existió una codificación que sí, cuando lo borramos, pues no nos funcionó, no sé si fue casualidad o porque coincidió de que no pusimos la extensión en ese momento del archivo. Quisimos colocar ahí como PHP para ver si esa era una extensión válida, pero en realidad me gustaría que me aclarara eso de la codificación. O sea, si no le pongo nada, no pasaría nada. Ahí tocaría probar, pero tengo la duda realmente. En teoría no debería de funcionarte. ¿Por qué? Porque cuando tú utilizas la codificación en las cabeceras le estás diciendo que todo el cuerpo de la petición va a contener ese tipo de datos. Y un ejemplo, si tú envías content text XML, entonces el cuerpo debe ser de ese tipo, ¿sí? Entonces eso que le está pasando allá en el encoding le está diciendo que en el cuerpo va a ir un formato de ese tipo y debería de no dejarte pasar, pero pues eso no lo sabemos. Al final tocaría revisar el archivo files.php y ver realmente cómo ellos lo están validando, porque pues eso es bastante ambiguo, ¿sí? Pero o sea, la teoría dice que una buena práctica, si el content type no coincide con el cuerpo, no debería de funcionar. O sea que el uso de ese comodín pues permite que se ejecute que el cuerpo tenga cualquier tipo. Por eso le pusimos el asterisco, ingeniero yo. Sí, hasta ahí entendimos, pero quería como saber si yo quiero mandar pero es que lo que me está diciendo es que el cuerpo, pero podría ser un texto plano normal y me debería dejar pasar quitando el asterisco. Es como qué alternativa tengo diferente al asterisco para que eso... Bueno, una vez que tú busques, eso se llama, si no estoy mal, mimetype. Entonces tú buscarías qué mimetype se utiliza para la extensión PHP. Entonces acá te diría, no sé, perdón. Y él te va a decir... te dice, está la lista, hay una lista grande de todas las extensiones. Estoy de acuerdo, exacto. No me sale ahora esto, de pronto sí es. Bueno, entonces acá tú buscas PHP, pero no está. Entonces hay una que es general, que creo que es application, esta, que es el valor por defecto para todos los demás casos. Un tipo de archivo desconocido debe usar este tipo, los navegadores. O sea, tú podrías utilizar este mimetype y él te lo debería de agarrar. Nosotros por efectos de rapidez pues le colocamos asterisco y de ese modo pues ya la aplicación por detrás del backend pues te va a aceptar cualquier tipo de archivo. Y habría que, la aplicación por el lado del backend pues tendría que tener un protocolo de seguridad, o sea, como una validación de que si el header no te viene con el dato que tú esperas, pues entonces no te acepta eso. Ya nos dimos cuenta que pues esa validación pues no la tiene la aplicación y al yo ponerle asterisco pues él acepta lo que sea. Así es, esa es la más sencilla. Y hay algo aquí importante, el atacante se va a ir por lo más fácil. Correcto. Él no se va a complicar la vida, no se va a poder hacer algo demasiado complicado porque le desgasta tiempo. Y cuando un atacante está afectando una aplicación, lo que busca es hacerlo en el menor tiempo posible. ¿Listo? Porque en cualquier momento lo pueden ver, lo pueden identificar. Si hay controles de monitoreo, de revisión, de alertamiento, de gestión de incidentes como tal, pues el atacante siempre está como en esa fase donde lo pueden ver y por lo tanto trata de optimizar el tiempo lo máximo que se pueda para lograr su objetivo. Sí, y en ese aspecto, ingeniero, otra cosa que aportar es que nos dimos cuenta, bueno, yo personalmente utilizaba este cliente red que se llama Advanced REST Client y él nos estaba funcionando hasta el punto de cuando enviábamos las cookies. Entonces eso que usted menciona es cierto, porque nos dimos cuenta que por aquí nos estábamos complicando porque la herramienta no nos estaba facilitando de manera sencilla hacer la operación
Y bueno, buscando en tutorial, si vemos, tienen bastantes pestañas de Postman. Encontramos una de cómo asignar las cookies y esta fue, digamos, la que nos permitió hacer el ejercicio de manera correcta. Entonces, efectivamente, buscamos la forma más fácil de hacer trabajo y no centrarse en aquello que no nos funciona. No nos funcionó esta, nos fuimos por la otra. Perfecto, no, y muy bien. Le felicito al grupo por el ejercicio y que también le sirve a los compañeros para guiarse y para aprender. Listo, muy bien, felicidades. Gracias, ingeniero. ¿Qué otro grupo quiere tomar la sesión? El grupo 4, Inge. Dale, Samir. Bueno, voy a compartir lo que el grupo 04 realizó de la actividad. Está Samir, Carlos y Cristian y Sadaño. Isabel. Para evitar no sé qué. Bueno, Nosotros la hicimos por otro camino, pero nos salió también. sí. Perfecto. Bueno, nosotros comenzamos utilizando también esta herramienta que es similar a Postman, que es el Advanced Red Client, que es un cliente de Red Happy de Google, pero después lo descartamos y nos fuimos por Bursuit, que es la herramienta que tiene todos esos elementos que son para hacer algo más rápido. Compañero Samir, un poquito de zoom, por favor. Puede ser de pobre ciego. Sí, señor, déjeme porque en DC no sé en Bursuit cómo se sube eso. ¿Cuál es la lupa? Una lupa. Eso, ajá. Voy a colocar aquí una lupita. Ahí. Bueno, entonces nosotros lo que hicimos fue con Bursuit y instalamos el cliente, lo configuramos el proxy inverso y subimos un primer archivo para ver cómo se comportaba la aplicación. Entonces, aquí está la lupa primero. Aquí. Sí, para ver cómo se comportaba la aplicación. Entonces nos dimos cuenta que aquí en la carpeta donde se estaba subiendo los elementos, que nos dimos cuenta porque al hacer la petición a donde se suben los archivos, vimos que había un file controller, .php. Entonces lo que hicimos fue con el local file system del ejercicio anterior, utilizamos Bursuit y lo escaneamos y pudimos detectar, encontrar el código para saber qué era lo que hacía ese controlador. Ahora un poquito de eso. Entonces aquí, bueno, primero vemos que tenemos un método de validar, que valida si el token JW obtiene los datos decodificados del token JWT aquí. Y acá lo que hace el controlador es que valida si el método del servidor es un POST, entonces puede hacer esto. Si no, decía privilegios insuficientes. Y acá Pero no es si tenía post, sino si estaba en la raíz de usuario. Sí, no, primero aquí. Así es. Por post no se va a el post no hacía nada. Después, a pesar de que en donde está la consulta de los usuarios hay varios que son admin, nos podemos dar cuenta que quien puede subir archivos solamente es el usuario own, porque es dentro de la raíz de administradores, él es el único que está aquí. Luego lo que hace aquí es, bueno, validan el username que está acá en el token JWT y preguntan si dentro de esos arrays, dentro de la raíz de administradores, el usuario que está es Paul, y si dentro de la sesión también es Paul, entonces él va a subir el directorio a la carpeta upload y lo concatena. Aquí con esta función es la que hace que suba el archivo al servidor. Y listo, y decía success, tenga un fin de semana bueno. Entonces ya con eso nos fuimos a la ruta upload y acá directamente en el navegador, y nos dimos cuenta que aquí estaba la página descubierta sin un index y nos deja ver todos los archivos que están dentro del directorio. Y nosotros subimos primero uno que algo, y decía .zip. Entonces también detectamos que el zip se estaba agregando en un script de JavaScript, pero nosotros lo que hicimos fue que manualmente manipulamos el código acá esto tiene aquí
Voy a expandirlo. Aquí uno puede ver en la pestaña de source, puede ver los archivos que tiene el sitio y entramos al file.js y editamos el campo. Entonces, para hacerlo más rápido, directamente agregamos directamente la extensión PHP, o también podríamos sacar dentro de la variable del archivo, podríamos sacar la extensión del archivo. Entonces nosotros por rapidez sacamos y lo colocamos en PHP y subimos un archivo que le llamamos fileload. Este fileload lo que tiene internamente es un script de PHP. Voy a mostrar. Tiene un script de PHP que hace un eco con los miembros, con los nombres de los integrantes del grupo. Esto. Ahí. Tenía esto. Y por último, bueno, después hicimos la comprobación de eso acá con Bursuit. Hicimos aquí con el local file system, buscamos ese archivo, nos dimos cuenta que lo leyó bien, y como es un archivo PHP que el navegador con el servidor con el que está instalado lo va a interpretar como ya un código PHP normal, accedimos directamente a la ruta y aquí nos imprimió el contenido del archivo. Entonces, seguidamente podríamos hacer conexiones a la base de datos y hacer consultas SQL, porque conocíamos ya el nombre del usuario, la clave de la base de datos y demás. Podríamos hacer sentencias SQL y aquí abajo podríamos visualizar los resultados. Muy bien, Samir. Bueno, muy bien, chicos, felicitaciones. Pudieron darse cuenta. Es importante darse cuenta, cuando empezó Samir, él hablaba de la vulnerabilidad. Cuando la vulnerabilidad en su momento real de allí es evasión de la autenticación, que es una de las top 10 de OWASP. Evades la autenticación. Tú miren que tenían un control también de autorización. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del concepto de autorización? ¿Quién puede realizar una acción? ¿Qué sujeto puede realizar una acción sobre un objeto? ¿Cierto? Entonces, el desarrollador de este aplicativo intentó, miren que agregó controles, algunos controles, pero aún así no fue suficiente y se pudo evadir el proceso de autenticación y el proceso de autorización, cargar un archivo y hacer que entonces el aplicativo funcione de una forma que no se esperaban o no esperaba el ingeniero de software o el grupo que desarrolló y montó este sistema de información. Entonces, muchas gracias a Amir, al equipo, a Carlos, a Cristian, a Sadainer por el ejercicio. ¿Alguien más le gustaría presentar lo que lograron, hasta dónde llegaron? No importa que no hayan podido cargar el PHP, pero si lograron unos avances, muéstrenos si hicieron algo diferente. Profe, grupo 2. Dale, Luis, ¿con quién estás? Wilder Urbáez, Edwin Mauricio Ish y la ingeniera Yacibel. Muéstrenos. Ok, no, pues yo concretamente yo lo que hice fue inicialmente me dirigí a inspeccionar pues el HTML, porque a veces uno puede dentro del file con una propiedad designar qué tipo de archivo recibir. Cuando vi que no lo encontró, pues me fui directamente al archivo, pues comencé a buscar, no me metí por el lado del controlador y busqué validación. Encontré el mismo archivo que indicó el ingeniero Samir. Lo que hice fue concretamente, pues leyendo, lo encontré eso, que él lo que hacía era enmascararlo, colocarle la extensión .php. De esa manera pues logré subir el archivo y comprobamos aquí, el grupo 2, y aquí está pues el contenido. No sé si estoy claro. Sí, clarísimo. No, para mí fue claro, no sé a los compañeros les quedó claro. Digamos que hasta cierto punto fue un golpe de suerte, porque no inspeccioné con las otras herramientas, pero sí, pues lo digo porque yo hago algunas validaciones del lado del controlador, bueno, pues, y también me baso en algunas, me apoyo en JavaScript. Y con esto pues
me quedó claro lo débil que es por JavaScript, entonces reforzaremos el backend, ¿no? Así es, así es. Bueno, sí, miren, rápido, ¿no? A veces también el atacante no trata, dice, voy a intentarlo por acá y a ver si me sirve, y le funciona. Y miren que esto es un ejemplo de lo que nos muestra Luis, Wilder, Edwin y Jessibel, de cómo también encontrar una fórmula para lograrlo. Al final, el objetivo era ese, ¿cierto? Entonces, chévere que lo hayan podido lograr y mostrarnos también otro método para hacerlo. Así que muchas gracias, Luis, Wilder, Edwin y Jessibel. ¿Listo? ¿Alguien más? ¿Algún otro grupo que le gustaría mostrarnos otra alternativa? Nosotros aplicamos la misma del grupo 2, pero no alcanzamos a hacer el último intento cambiándole la extensión porque se cayó el servidor. ¿Se cayó el servidor, Samir? ¿El servidor está caído? No, señor, está activo en este momento. Bueno, no pasa nada, chicos. Los grupos que, digamos, no pudieron hacerlo, pues igual, Samir, ¿por cuánto tiempo vas a mantener esa máquina ya, Samir? Pues ustedes me dirán hasta, pues la instancia la puedo dejar corriendo hasta las 12 si lo desean, para que ustedes prueben. Y pues de verdad felicitarlos por el análisis que hicieron. Me gustó bastante por ver que buscaron varias alternativas con diferentes herramientas, súper, lo que quiere decir que para uno poder ser curioso en el hacking o en el desarrollo, uno pues busca la salida más fácil. Súper el análisis que hicieron. No sé si alguien de ustedes quiera decirme más o menos cuáles fueron las vulnerabilidades que se identificaron durante este ejercicio. Solamente se necesita resumir, decir, de la primera las que hayan creído ustedes que se identificaron y enumerarlas, simplemente eso. No sé, de pronto si alguien quiera apoyar. Hagámoslo en conjunto, hagámoslo entre todos. Si sumamos el ejercicio 1, el ejercicio 2, ¿cuáles creen entonces las vulnerabilidades que tendríamos dentro del capítulo que hemos mencionado de OWASP? O sea, yo no sé si estoy en lo correcto, si no, pues me corrigen. Yo recuerdo que el ingeniero Samir al principio de la clase mencionaba unas siglas, era FI. Ajá. LFI. Bueno, perdón porque realmente no me acordaba de la sigla. Entonces, pero sí tengo más o menos el concepto de que en la primera es que uno lograba, digamos, identificar digamos, los archivos o como la lectura de archivos, ajá, local file inclusion. Esa de hecho fue la primera y fue el vector de acceso para avanzar, ¿cierto? Digamos que en la de carga de archivos, ¿cuáles creen ustedes que habían ahí? No, en la autenticación, que fue la segunda. Ahí a pesar de que había un buen método de seguridad, hay una debilidad. Que el código de pronto JavaScript no está compilado, mimificado para que de pronto sea más difícil ver en qué punto se estaba cambiando la función. Bueno, eso como buena práctica se debería aplicar, sí, correcto, pero hablo específicamente en el tema de la autenticación, cuando generamos las cookies. Ahí hay una debilidad. La debilidad que yo puedo apreciar es que dejaron en plano el secret key a generar el token. Así está ahí en plano y con local file inclusion lo pudimos ver, ya pudimos replicar cómo funcionaba y por eso es que burlamos el token y la sesión cookie, por eso es que vulneramos la autenticación. Puede ser, sí, Daniel. O sea, yo pienso que todo parte de esa vulnerabilidad del local file inclusion, porque con base en eso pudimos entender el código y a partir de ahí pues vulnerar todos los sistemas, por ejemplo el de autenticación, hasta el de autorización, porque nos dimos cuenta que el usuario en este caso con lo que
Samir Miranda nos mostró, nos dimos cuenta que Paul era el que podía realmente subir archivos. Entonces yo siento que todo nace a través de esa vulnerabilidad de local file. De acuerdo, local file incluso no de entrada. Sí, ese es el vector de entrada. En la autenticación yo identifiqué, digamos, una debilidad, y es que para generar un toque, para generar una cookie solamente hay 4 posibilidades. O sea, se basa en el nombre de un usuario, y digamos que si no existiera el LFI era imposible nosotros poder identificar la forma en cómo se creó el token, ¿cierto? Pero si, digamos, nosotros empezamos a hacer fuerza bruta y a generar aleatoriamente muchas cookies, probablemente podemos generar la del usuario Paul. ¿Por qué? Porque solamente él se está basando en las 4 letras que tiene su nombre, y que eso es una debilidad muy amplia a nivel de creación de algoritmo de autenticación, ¿sí? Esa es, digamos, que la debilidad que hay. Porque si no existiera el LFI, no lo supiéramos, pero dentro, si nos vamos al análisis de código, sí identificamos esa debilidad ahí, que se basa en el nombre del usuario. De hecho, eso tiene un término. Eso, cuando se utilizan formas de generar un tipo de llave o un tipo de resultado o algoritmo criptográfico, nosotros hablamos del nivel de entropía. Eso es un término que utilizamos en el mundo de la seguridad. Se parece a un término también un poco físico y toda esta vuelta, pero acá le decimos la entropía. ¿Qué tan entrópico o qué tanta entropía puede tener un algoritmo para que sea difícil de reversar? En este caso, como habían tan pocas combinaciones, era predecible. Eso hace que el algoritmo que generó el desarrollador para hacer esas cookies y la llave como tal, estaba bajo en entropía. Era fácil de deducirlo, por lo que dice ahorita mismo Samir. Eran 4 combinaciones. Entonces, pues, ¿cuál es el esfuerzo para el atacante? Probar con las 4. La llave ya sabemos cómo se generaba, y pues era la misma siempre la llave, ¿cierto? Y a partir de allí 4 intentos y lo iba a lograr. ¿Sí se ven? Entonces, si quisiéramos ponerlo un poco más difícil, posiblemente allí lo que tendríamos que hacer es meterle mayor cantidad de entropía, y es hacerlo un poco menos predecible para el atacante. ¿Listo? De acuerdo, listo. Y finalmente, ¿quién puede darnos interrumpir? ¿Existe alguna técnica que nos pueda recomendar para mejorar eso? Bueno, pues las cadenas hash son súper importantes para, digamos, generar valores, digamos, amplios. Las cadenas random también son importantes para la generación de valga la redundancia, de cadenas súper amplias. Y obviamente de las buenas prácticas siempre se recomienda que nunca se debe usar, digamos, que datos que sean de tipo autenticativos en la aplicación para gestionar procesos internos dentro de la aplicación. Sí, normalmente uno siempre lo que se genera son semillas o salts de un dato de un usuario para poder generar una cadena amplia y hacer menos predecible el tema. ¿Sí? Y puedes manejarlo con un tema variable, ¿no? También. Entonces tú puedes estarle agregando un hash como tal, como lo hablábamos algún tiempo, es un conjunto, un algoritmo criptográfico de una sola vía. Entonces tú puedes meter el dato en claro y él te genera una cadena criptográfica. Pero además, para agregarle mayor dificultad, se le agrega algo más, que es un salt. Una salt es como un ingrediente. Y ese ingrediente puede ser un dato, una variable que agrega mayor dificultad para predecir el resultado. Pero también para eso, si se dieron cuenta, la mala práctica también que utilizaba variables la variable agarraba un valor estático, o sea, un valor que también era predecible. Y pues si lo combinábamos con que ya veíamos cómo la cadena se construía, o sea, utilizaba el nombre del usuario como parte de la construcción de esa cadena y una constante dentro de esa misma cookie para generar la cadena. Es allí donde uno ve que hay problemas en el desarrollador, y nos pasa mucho. Yo me acuerdo cuando estábamos en las épocas de desarrollo,
por salir, uno decía, pues voy a agregarle esto, pongámosle este número, y como era para salir del desarrollo, lo hacíamos inmediato y colocábamos y concatenábamos variables y constantes. Son malas prácticas. Entonces, entre más dinámico sea los valores que tú utilices para poder construir una de estas, una cookie o una llave, mucho mejor y menos predecible. Y si por ejemplo tú tienes la práctica de, por ejemplo, hay una red, un movimiento de una página a la otra, puedes también variar un poco la autenticación en esa transición que existe entre la página 1 y la página 2, para que no siempre utilicen la misma llave para hacer de todo en 1 hora o 2 horas que esté conectado en la sesión. En ese sentido, el tema de que la sesión era infinita es una mala práctica también. Sí, claro. Por supuesto. Las sesiones tienen que cerrarse, tienes que ser estricto con eso. Ahora, tienes que tener cuidado, tienes que hablar con el negocio. Bueno, tienes que hablar con el negocio porque hay momentos, hay procesos que demoran. Por ejemplo, imaginémonos una carga de un archivo que se va a procesar y la persona es de nómina, entonces recibe un archivo de nómina y va a cargar un archivo con miles de registros. Tú tienes que calcular cuánto te vas a demorar procesando ese archivo para que cuando estés llegando a la negociación de cuánto es el tiempo de sesión, no vayas a afectar el proceso. Bueno, porque a veces pasa. A nosotros nos ha pasado, sobre todo en el mundo de la seguridad, que hablamos con los de negocio y le decimos, baja esa sesión que la tiene a media hora, bájela a 10 minutos. Y nos hacen caso. Y el día que salen a producción se generan varios incidentes porque no está funcionando bien el aplicativo y resultó que era porque necesitaban una sesión un poco más amplia para poder ejecutar de pronto un archivo en lotes bastante grande. Y esos son, esos son los detalles que tienen que llegar a ustedes a nivelar cuando hablábamos del término de trade-off, de nivelar un poco entre la seguridad y la funcionalidad. ¿Alguien quiere hacer una pregunta, me parece? Sí, yo, profe, ingeniero Samir. Lo que pasa es que yo pues ahorita estaba trabajando en un software ahí y encontré que ellos en los formularios, formularios en PHP, ellos ahí tienen unas librerías y generan unos tokens. Entonces cada formulario se genera un token diferente y ellos lo guardan allí en un input, y cuando yo mando el formulario se va el token. Si ese token no se va allá cuando llega al PHP donde me va a hacer el proceso, porque también allá hay una validación, él no, no me permite guardar. Entonces yo le preguntaba si este tipo de prácticas son, no sé si son totalmente seguras o mejora el envío de un formulario, aparte de, ya de la seguridad que se tiene adentro internamente, ¿no? Entonces esa era mi pregunta. De acuerdo, así que esa es una medida de control súper importante que se llama protección CSRF. Y eso lo que hace realmente es garantizar que la petición, la suplantación o la creación de esos formularios. Por ejemplo, nosotros vimos un caso de XCS el día de ayer donde nosotros modificamos las etiquetas internamente del código y decíamos que fuera a descargar o que navegara hacia otra URL, ¿cierto? Entonces, para evitar ese tipo de ataques se creó esa nueva metodología que es la protección CSRF, que lo que hace es crear un hash largo para cada uno de los formularios y lo que brinda es la protección contra ataques de tipo spam y XSS. Ok, gracias. Listo, de acuerdo. Entonces, bueno, ya ahí para finalizar, la vulnerabilidad en el tema de carga de archivos, ¿dónde creen que está? ¿Ustedes dónde se imaginan? Path Traversal. No, señor. Ese no tiene que ver con lectura de archivos. Sí, estamos hablando de la cuando cargamos el archivo. ¿Cuál fue la debilidad y dónde estuvo? La debilidad estuvo en el script de JavaScript que
que convierte supuestamente el archivo a zip, que está en el cliente, digamos, esa validación. Una regla primordial es no confiar en el cliente. En el backend no se validó nada y perdió el año. Correcto, o sea, el backend siempre debe de tener control de todo lo que llega por parte de cualquier cliente, así sea de la propia plataforma que uno está desarrollando. Entonces considero que el problema estuvo ahí en por lo menos no validar las cabeceras del tipo de archivo que se está subiendo, y también de pronto de tener algún método de validación de contenido del archivo que se está subiendo, que no, porque uno también puede hacer que de pronto un archivo que es .php yo le puedo poner de pronto txt, porque uno en la extensión la puede uno cambiar, pero realmente lo que lleva por dentro, o si es un .exe, por ejemplo, uno hace un archivo .exe y le cambia a JPG y digamos que te lo permite subir, y de alguna otra forma me imagino yo que por lo menos sabiendo el código uno después eso lo desencripta, le cambia el nombre, ¿verdad? Y de pronto uno pudiese ejecutar ese en la aplicación, en el backend. O sea, no es solo verificar la extensión, sino también como realmente el contenido de la aplicación, que en el binario te dice qué tipo de archivo es. Entonces, como de acuerdo, la conclusión de Samir y Aníbal fue bastante clara. Realmente ahí la falla está en no validar primero los mime types o el content y el content type del archivo. Simplemente un desarrollador debe tener en cuenta el tipo de archivo que está recibiendo y el tipo de contenido que ese archivo debe cumplir. Cada archivo tiene una cabecera principal y pues, obviamente ya existen librerías que también verifican ese contenido de archivo. Entonces ahí es punto importante tener en cuenta en su desarrollo que cada cosa que recibamos lo tenemos que procesar. Y recuerden también que hablábamos en las sesiones anteriores, sobre todo en este entorno, si se dieron cuenta que está el navegador y está nuestro servidor, ¿cierto? Nuestra plataforma ya en el backend, ¿cierto? Está el front y el back. Y decíamos que muchas veces hacemos como desarrolladores, le colocamos toda la validación en el front, ¿cierto? Y el principio aquel decía que todo lo que se coloque en el front es manipulable, porque es que está en el navegador. Entonces, por lo tanto, tú, un atacante o un adversario, podría tocar en los scripts que están siendo interpretados por el navegador y de esa manera mandar lo que tú quieras ya para que el servidor se lo coma, lo procese. Y se decía entonces que para hacer esas validaciones es mejor dejárselo al back, no mandárselo al front, porque insisto, todo lo que esté en el front tú no tienes control de ello, y por eso algunos de ustedes pudieron cambiar el script, decirle que no le pusieron .zip, sino que le pusieron .php, ¿cierto? Pudieron manipular esa parte. Si hubiésemos hecho la verificación en el back, seguro que esto no hubiese pasado. Y se dan cuenta, entonces esta es la materialización de toda la teoría de lo que hablábamos en sesiones anteriores. De acuerdo, entonces más o menos para concluir el tema, si se fijan, todo viene desde los parámetros que recibimos, ¿cierto? Es como más o menos lo que vamos concluyendo del ejercicio. Voy a continuar con algunas vulnerabilidades que también es importante que las tengan presentes, y que con eso pues ya damos casi que finalización a la clase. Entonces también existen otros problemas de seguridad. ¿Sí? Qué pena, como interrumpirle antes de que siga, es que no, creo que confundí, me podría explicar lo de path traversal brevemente, que creo que lo entendí mal. Listo, path traversal y local file inclusion. Resulta y pasa que local file inclusion te permite hacer lecturas locales dentro del directorio del proyecto, ¿sí? Entonces digamos que el proyecto está en bar www.html y desde ahí tú vas a hacer la lectura de esos archivos, ¿cierto? Y la diferencia que va contra path traversal es que tú lo que vas a hacer es que no puedes salir de esa caja. O sea, digamos que si ese es el directorio, tú intentas salir de ese directorio, automáticamente él te va a mostrar un error. ¿Por qué? Porque existe un control que fue dentro del ejemplo del código que te mostramos, donde los estaba concatenando sobre una carpeta. Entonces cuando tú intentas salir
no sé, para ir a un archivo del sistema c:\windows/windows.ini, ya ese no te va a dejar. Son muy similares, pero la diferencia es que una no te permite salir del contenedor. ¿Sí? Ok, ingeniero, gracias. ¿Sí está claro? ¿Sí está claro? ¿Cómo, ingeniero? ¿Me repite? No, John, que si está bien claro. Si no, dígalo. No está claro. De pronto mostrando las diapositivas otra vez, hasta yo porque él tenía un ejemplo de cada uno de los casos en la diapositiva y con eso no. Y recuerden que hay uno que puedes navegar dentro del contenedor, ¿cierto? Ajá, sí. Correcto. Entonces estás ahí metido en el servidor de aplicaciones, en la aplicación, en la raíz de la aplicación por donde se ejecuta la aplicación, ¿cierto? Entonces te puedes mover por esos directorios, pero hay otro que te puedes meter hasta el sistema operativo, o sea que le puedes decir, muéstreme la carpeta de users, etc/tal, ¿sí me entienden? Entonces ahí hay una gran diferencia y por eso es que Samir habla de no salirse de la caja. Pues sí, cuando él habla de la caja se está refiriendo al entorno de la aplicación, en la cajita donde corre la aplicación. El otro puede llegar hasta meterte hasta el sistema operativo, ¿sí? Hacer que se te visualicen archivos del sistema operativo. Y ese que visualiza los archivos del sistema operativo, ¿cuál es la sigla? Que es la sigla de la que me enredo. Ajá. Listo, te lo voy a mostrar aquí, mira. LFI. Exacto. Ahí está. Y el otro solamente te va a dejar navegar solo dentro de la caja ya. Y una tema perdido. Local File Inclusion, incluso en español, inclusión de archivos locales. Listo. Listo, otra cosa que tenemos que tener en cuenta es el tema de los parámetros desprotegidos. ¿Cuál es el problema? Nosotros siempre que enviamos parámetros nunca debemos enviarlos en texto plano, siempre tenemos que mirar la forma de poder cifrar esa información, así venga desde el frontend. Es difícil cifrar desde el frontend, sí, pero ya existen librerías que pueden utilizar, por lo menos se las voy a escribir acá en el chat, que es la que pueden utilizar para eso. Se llama JS Encrypt. Si lo han escuchado, genial. Si no, los invito a que lo lean. Es una librería criptográfica que utiliza ASRCA y que se puede utilizar para encriptar información desde el frontend. ¿De acuerdo? Entonces, por lo menos acá, nosotros estamos recibiendo username directamente en texto plano. Acá en Burr lo podemos ver. Y yo puedo decirle, venga, si yo estoy haciendo una petición para ver si ese usuario existe, pues yo le puedo pasar una lista de muchos usuarios con nombres y ya yo puedo saber qué usuario, cuál está o cuál no está en la base de datos. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque me permite la automatización en texto plano. Lo ideal de esto es encriptar la información, como lo hablábamos hace un momento. Y hacer la validación en el backend. De acuerdo, sí. Entonces, automatización de peticiones. ¿Cuál es la posible solución? Bueno, ya existen guardianes en Angular, existen los famosos middlewares que se utilizan para proteger las rutas. Entonces, acá hay un simple ejemplo en Node.js, que lo que normalmente se hace es, venga, voy a consumir esta ruta, entonces yo le puedo pasar un middleware que me proteja cuántas veces fue allá a consumir ese mismo usuario, o si desde esa misma IP vienen cierta cantidad de peticiones. Entonces esos son controles que el desarrollador ya tiene que empezar a implementar para evitar ese tipo de consumo, ¿de acuerdo? Pueden aplicar hash, captchas, en fin, hay una cantidad de soluciones, pero lo ideal es que con eso mitigamos la cantidad de peticiones por segundo sobre una misma dirección IP. En JavaScript también existe la inyección de comandos, no solamente está en PHP, en Java, otros lenguajes, sino que JavaScript también tiene algo, y es que hace mucho tiempo se identificó que había una función llamada eval, que eso evaluaba el código JavaScript representado como una cadena de caracteres, y resulta y pasa que sin referenciar un objeto en particular se podía pasar esos datos dentro de la funcionalidad. Entonces la función eval, pues obviamente, como decía, evalúa un código JavaScript, y lo que se hacía era que a través de la inyección de código se le pasaba como parámetro ese objeto, y él automáticamente iba y lo deserializaba. Entonces pues, fue un error de un tercero, eso es de una librería. Por eso es que siempre hay que tener en cuenta que cuando implementemos librerías terceras, saber realmente cuál es la parametrización de datos que está recibiendo. Entonces el código pues tiene este bucle de línea a través de las propiedades del objeto, que son los que están aquí, ¿cierto? Si es una función, se llama la función eval. Así que, ¿cómo se podría hacer la inyección de un código de ese tipo? Entonces vamos a verlo acá.
En este ejemplo que tenemos aquí está la implementación. Creamos una instancia de la librería not serialized, creamos un objeto con las propiedades name exploiting y ¿qué estamos enviando aquí? Un objeto dentro de un objeto, ¿cierto? ¿Para qué? Para que la famosa función eval no la pueda interpretar. Ahí es donde viene el tema ya de la inyección. Hay una vulnerabilidad como se llama prototype pollution en Node.js, JavaScript, en el cual pues, se aprovecha de las funciones anónimas, ¿cierto? Esto en realidad es una función anónima, que lo estoy representando con el nombre size, pero realmente estoy enviando un objeto dentro de un objeto. Lo recibimos, lo imprimimos, luego lo verificamos acá si es igual a una cadena y finalmente pues ya lo llamamos la función unserialize, ¿cierto? ¿Cómo lo vemos nosotros representado cuando enviamos esto? Pues miren, name exploiting igual a, bueno, ¿sabes si le puedes aumentar un poquito para que los que tengan dificultades puedan verlo? Bueno, de acuerdo, es que el problema es que aquí sí es un poquito difícil aumentar. Ahí se aumenta, ¿no? ¿O queda igual? Sí, ahí aumentó. Sí, ahí aumentó. Y ahí se ve mejor, gracias. Entonces, resulta y pasa que ya aquí nosotros ejecutamos el archivo y aquí nos imprimimos lo que está en la posición name, que es exploiting, y después nos dijo en 6 es una función de tipo anónima y automáticamente no la representó, lo que quiere decir que aquí esta función empezó a procesarla. Entonces listo, leamos acá lo que escribí. Tenemos una cadena como está después de serializar, que es esto. Al deserializar recorre las propiedades de este objeto creado a partir de esta cadena. ¿Por qué decir que es una función? ¿Cierto? Que fue lo que dijimos acá. Creamos una función anónima y retorna hi is name, hi exploiting. Entonces la función nos ejecutó el objeto dentro del objeto. ¿Por qué no lo deserializó? Esto es posible explotarlo. Son explotaciones bastante digamos que difíciles, por lo que digamos el desarrollador a veces no verifica bien el uso de las librerías y el concepto, y a veces empieza a suceder. ¿Qué tenemos acá? Hablamos de la tabla ASCII, hablamos de la representación hexadecimal, hablamos de la representación de terminadores de cadena y todo ese tema, ¿cierto? Como eso es un objeto dentro de un objeto, nosotros podemos decirle, venga, arbitrariamente usted como me va a interpretar un objeto, pues entonces yo le voy a pasar ese objeto, pero de una forma hexadecimal. Claramente, pues obviamente este objeto que lo teníamos acá, que era este, lo voy a transformar en código hexadecimal, pero pues obviamente con alguna ejecución de comando que yo necesito procesar. Le paso esa función anónima a la misma función de Node.js que creamos y ya yo le paso los caracteres en formato hexadecimal. Yo en este caso le dije que me ejecutara un comando de tipo local en la máquina, y cuando yo llego y le envío el parámetro, la aplicación me ejecuta ese comando, me deserializa la información y automáticamente me ejecuta todo esto que yo le estoy pasando. ¿Por qué? Porque obviamente me está interpretando un objeto dentro de un objeto. ¿De acuerdo? ¿Qué instrucción le diste, Samir, para que se entienda? La instrucción que le di fue el comando local ID. Eso, si ustedes lo escriben en una terminal, sería este. A ver si tengo por acá agarraríamos esto, por decirlo así. No sé, digamos aquí convert string to x, por decirlo así. Le decimos acá creo una función anónima, ¿cierto? Le digo acá, usted me va a decir, va a ser por decirlo así, size es igual a esto, ¿cierto? Entonces yo tendría aquí, esto sería un objeto, esto sería otro objeto, un objeto de objetos, y yo aquí le dije un ejemplo, entonces ID igual a ID, y esta es la cadena representativa de esto que yo tengo acá, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Eso es simplemente conversión de cadenas.
Entonces, una vez logrando eso, pues ya empieza lo que es la inyección. Acá hay un ejemplo en un video que hice, porque realmente haber realizado ese escenario siempre se vuelve un poquito complicado, pero de todas maneras hice un pequeño video que vamos a ver si lo podemos mostrar acá. A ver si me corre. Ahí va. De este lado ejecuta el servidor normal. Ahí lo tengo. Auméntalo, por favor. Acá voy a convertir el comando ID, que fue el que les dije, y lo voy a exportar a hexadecimal. Tengo esta representación. ¿De acuerdo? Aquí el servidor está corriendo normalito. Acá llego y inyecto el código que acabé de generar, que es lo mismo que le mostré en la página. Muy similar. Hasta ahí. Lo pego. Bueno, ahí fue porque no lo copié bien. Ahora sí lo vuelvo a pegar. Era para hacerlo más real. Le doy enter, y tan pronto le doy enter, aquí vamos a ver el comportamiento de la ejecución del comando. Y automáticamente me ejecutó un comando del sistema operativo. Entonces quiere decir que hubo la deserialización de los datos y que automáticamente pues se explotó esa vulnerabilidad, ¿de acuerdo? Ahora, es claro que ahora, ¿cómo recibiría? Digamos esto, Samir, el nivel de dificultad de explotación de este tipo o de este tipo de explotación es un poco más alto, por eso es que OWASP se refiere a él, lo menciona, pero indica que, pues, que es un poco difícil de explotar y que por lo tanto pues, no es tan común, pero el hecho de que no sea tan común, pues esos son los que prefieren, los que realmente se dedican a hacer ataques, ¿no? Porque también el desarrollador, como no es tan común, no se acuerda, no lo maneja y es vulnerable. Aquí yo voy a recibir una web shell, lo que quiere decir es que ya voy a obtener el control del equipo a través de comandos. Envío la petición de la máquina atacante, lo voy a recibir acá en esta nueva ventana, ahí se conectó, y desde aquí ya yo tengo control de la máquina. Empiezo a escribir los comandos que quiera y él automáticamente me va a ejecutar lo que yo le diga, ¿sí? Entonces ya ahí es cuando, digamos, se tuvo acceso a la estación de trabajo. Entonces, digamos que sí, lo que comenzaba Will es que la complejidad de la explotación de las vulnerabilidades cada vez son mayores, y que digamos que los skills que deben tener los desarrolladores deben ser bastante altos también. ¿Por qué? Porque la complejidad del desarrollo cada vez va aumentando, se va minimizando ciertas librerías, se van creando nuevas funcionalidades, y que todo eso se debe evaluar de una forma correcta, ¿cierto? Aníbal quiere decir algo. Listo. Sí, Samir, una pregunta. Ahí vi que mencionaste que al introducir el código ese, te permitiste conectarte de una consola a la otra. Me surge la duda de si para que eso funcione tiene que estar en la misma red ya, te entiendo, de acuerdo. Eso depende de los controles compensatorios que tenga la infraestructura. Por ejemplo, si tu infraestructura donde desplegaste la aplicación no tiene un firewall, no tiene un IPS, no tiene algo que diga que restrinja las salidas a la conexión, pues yo puedo estar en Estados Unidos y la aplicación tuya alojada aquí en Colombia, y si tu aplicación tiene salida a internet, desde allá me puedo conectar y puedo obtener acceso a tu máquina, ¿sí? Entonces ahí es donde empiezan a actuar ya los famosos controles compensatorios, como firewalls e IPS en la infraestructura, ¿de acuerdo? Sí, y entiendo. Y o sea, ahí en el código, porque no alcancé a ver, me gustaría que me compartieras la herramienta esa con la que lograste hacer, porque hay un programa nuevo de la empresa que sería bueno ver si puede hacer eso. Quitar de acuerdo, yo busco ahorita el código con el que generé todo eso y se los comparto, de acuerdo, no hay problema. Ok, o si no solamente el programa ese con el que te dije conectado, o sea, eso, el paquete, no sé. Realmente creo que lo que buscas es cómo convertir un comando humano en un comando hexadecimal para poderlo porque eso porque esto no es como tal, no es una herramienta. Si te diste cuenta, él lo que hace es, utilizando el servidor de aplicaciones que interpreta la petición que se hace a través del navegador, logra tener acceso a la consola.
Creo que él estaba diciendo ese donde recibe la conexión, ¿cierto? Es correcto, o sea, no, eso es una herramienta que sirve para abrir puertos a través de TCP o UDP, se llama Netcat, por ejemplo. Te lo voy a mostrar, se llama Netcat, y te lo voy a mostrar cómo funciona súper rápido. Un ejemplo acá, yo le puedo decir, en mi máquina yo le puedo decir acá, incluso voy a hacerlo desde una instancia en Amazon para que te des cuenta que no interesa dónde estés, para que lo veas así en tiempo real, ¿de acuerdo? Vale. Entonces voy a agarrar acá y voy a abrir acá. Vamos a ver si tengo el Netcat instalado en la instancia en Amazon. Perdón. A ver si conecta ahí. Bueno. Pero considero, Samir, que podemos, después les pasamos algunos datos como lectura. Pues bueno, listo, de acuerdo. Pero la aplicación se llama Netcat. Gracias, ingeniero. Listo. Entonces, viene la tarea. La tarea es muy similar a la del día de ayer. Hoy que vimos Local File Inclusion, vimos, digamos, que algunas debilidades en la autenticación y vimos algunas debilidades en la carga de archivos. Pues lo ideal sería que, pues, como ustedes están creando su aplicación vulnerable y su aplicación parchada, pues implementar y aplicar estas nuevas vulnerabilidades dentro de su código y luego pues mirar a ver cómo lo solucionaron, ¿sí? Que es súper importante, pues, que ustedes lo tengan en cuenta. O sea, aplicar lo aprendido el día de hoy y cómo mitigarlo, ¿de acuerdo? No es tan complejo. Entonces no se preocupen que la tarea nosotros la vamos, como lo que hablamos ayer al finalizar la sesión, la tarea va a ser según lo acordado el día de ayer. Bueno, nosotros les vamos a indicar el enunciado, les vamos a recordar unos ejemplos de código que van a poder utilizar y también le vamos a incluir pues algunos controles que podrían utilizar dentro de la aplicación para que no tengan que digamos sufrir mucho en el tema, pero miren que el ejercicio que hicimos el día de hoy les da un ejemplo de cómo realizarlo, que no es tan complicado. Al final en nuestra aula web ahí van a encontrar el taller, el ejercicio que les vamos a pedir según lo que acordamos el día de ayer también. ¿Listo? O sea que no se estresen. Samir solo lo único que está diciendo es que de lo que vimos hoy también vamos a esperar en la prueba, en el taller que les vamos a colocar, que se incluya esas otras vulnerabilidades dentro del código que vamos a desarrollar y que vamos a publicar en GitHub. ¿Listo? Bueno, le damos las gracias a Samir. Quiero que antes que se vaya Samir, el código de la página que hackeamos para practicar. Si nos puede dejar por ahí un sitio. Claro que sí. Ya ahorita yo me pongo de acuerdo con Samir para que les compartamos, digamos, esos pedazos de código, esos temas que vimos hoy y ustedes puedan volverlo a hacer, reutilizarlo. ¿Listo? Pero antes de que se vaya Samir, ya el hombre se tiene que ir, él tiene sus compromisos. Pues quisiera que ustedes les hicieran algunos comentarios de cómo les pareció la sesión con Samir, si fue valioso para ustedes, si hay algo que podamos mejorar. Gracias, ingeniero Samir, por su aporte. Yo, que estoy neófito en estas lides, he aprendido de estos dos momentos de encuentro, ayer y hoy, porque se ve la experiencia que usted tiene y definitivamente esto tiene que ser así, de esta manera, no tanto de lectura y más de práctica. Y bueno, lo que viene ahora para mí en particular es aplicar esto, porque estamos desarrollando un trabajo de grado que consiste, como evidencia de la especialización, que consiste precisamente en el diseño y desarrollo de un sistema de información para la universidad. Y entonces, pues todo esto que hemos aprendido con usted, ingeniero Samir, ya estoy buscando la manera primero de ponerme al día, porque a esa velocidad no he podido captar mucho todo lo que quisiera, pero tengo el transcurso de la semana para ponerme al día y luego aplicarlo, como le decía, ya en concreto a
a las buenas prácticas de seguridad en el sistema de información que como trabajo de grado estamos desarrollando. Muchas gracias. Pido la palabra. ¿Me escucha? Sí, ingeniero. Sí, señor. Bueno, buenas tardes. Bueno, ingeniero Samir, muchas gracias por su valiosa información, por sus aportes. Yo quería hacerle una pregunta. De pronto salió un poco aquí de lo que estamos trabajando, pero tiene que ver con el tema de software. Y es, mire todo lo que miramos con relación al tema este de las buenas prácticas y de todo lo que hay para uno cuidar el código. Y yo a veces me pregunto, bueno, tenemos un sistema operativo que más usado es el tema de Windows. Si detrás de ese sistema operativo hay una de las empresas más grandes del mundo, de los mejores expertos en el mundo, ¿por qué si existen tantas técnicas, tantas herramientas, se presentan tantos huecos de seguridad y tantos problemas de seguridad con un sistema operativo como este? Bueno, pues sistema operativo ahora mire cuanto a lo que quedamos de pronto con lo que nosotros podamos desarrollar, con los proyectos que nosotros desarrollamos. Listo. Bueno, para responder más o menos tu pregunta, todo el código realmente, pues digamos ya en la India y en otros países más desarrollados, ya la mayoría del código lo desarrollan inteligencias artificiales, ¿no? Pero esas inteligencias artificiales también fueron desarrolladas por personas, y esas personas pues cometen errores humanos, ¿sí? Y entonces sistemas operativos como Microsoft Windows, Solaris, MacOS, GNU Linux, etcétera, toda esa paquetería está compilada y creada por seres humanos en su mayoría, ¿no? Lo que quiere decir que ese ser humano en cualquier momento, pues por no tener conocimiento, se equivocó, y siempre va a haber una persona en el mundo que conoce un poquito más de ese campo y va a encontrar ese error humano, ¿sí? Entonces siempre las vulnerabilidades van a estar, siempre las vulnerabilidades van a ser totalmente evolutivas, y o sea, decir que los huecos de seguridad van a mitigar, eso es mentira, porque eso siempre va a haber una vulnerabilidad que mañana va a ser descubierta por otra persona con ciertas habilidades que no tuvo la persona que la desarrolló, ¿sí? Entonces eso siempre va a estar. Lo importante de eso es que ya todo esto nos ha enseñado que existen patrones que podemos ir implementando para poder obviamente digamos evitar la materialización de un compromiso, factores de riesgo, controles compensatorios, todo eso hace parte del ciclo de un buen desarrollo, pero las vulnerabilidades siempre van a estar, eso sí es claro. De acuerdo, Juan Diego, ¿quiere Muchas decir? gracias. No, era eso, que excelente el tema, y que si nos comparte eso, el script de la página, y sí, para montarlo en un servidor local y hacer pruebas. Claro que sí. Ingeniero Wilmer, yo quería que el ingeniero Samir nos complementara, porque no conocía eso que nos estaba diciendo él, de que ya muchos de los códigos los están desarrollando inteligencias artificiales. De acuerdo. Uno de los, digamos que los países que más desarrolla software es la India, ¿no? Digamos que son los que ya desarrollan software para Cisco, desarrollan software para F5, o sea, empresas extremadamente grandes, y ya digamos que ellos han desarrollado software que construye software a través de patrones de diseño. Entonces, quiere decir que ellos ya tienen un software que por lo menos van a montar un sistema de información, ya saben cuáles son los parámetros que utilizan, ya generan plantillas en tiempo de ejecución, y ellas mismas se encargan de generar eso con los patrones de seguridad que se requieren y que se implementan a través de ese desarrollo. Las personas lo único que hacen es crear unas plantillas con las cuales se basan las inteligencias y artificiales para poder obviamente crearlas. Utilizan TensorFlow, Machine Learning, o sea, una cantidad de tecnologías, incluso ahorita todo lo están llevando a la nube, y que realmente pues en la nube no se ve tanto como se ve allá, pero sí que, o sea, la creación de software a través de un software sin la necesidad de la ayuda humana, eso ya está desde allá, desde la India, por supuesto que sí. Gracias. Gracias.
Wilder quiere decir algo. Sí, precisamente era, o sea, como que hacer la analogía cuando uno desarrollaba en HTML básico, puro, y luego cuando llegaban las plantillas como que a solucionar y de pronto automatizar esos procesos que ya eran totalmente comunes y que ya se conocían, ¿no? Si ya se había establecido un patrón ya de seguridad para acceder a bases de datos, pues seguir utilizándolo. Y yo digo que de allí es que nacen tantos frameworks para desarrollar en determinado lenguaje. Entonces yo creo que ahorita lo que decía Samir en cuanto a la respuesta al ingeniero Armando, pues yo hacía esa pequeña analogía en la evolución, pues que tiene que ver en distintos niveles, ¿no? Del mismo. Por otro lado, pues quería conocer, y no sé si de pronto los compañeros estarían de acuerdo, y si estaría en la disponibilidad de ustedes los profesores en cuanto a ver si, porque he conocido aquí en tiempo récord Postman, el BUR Suite, he conocido algunas extensiones, o sea, como que tantas herramientas, ¿sí? que llevan, que de pronto tomamos para de pronto hacer estas pequeñas prácticas que nos permiten demostrar que nuestro software puede generar mejores prácticas al momento de desarrollar código. Pues sería interesante si existiese de pronto como bueno, yo diría que un tutorial, pero no, realmente decir, o sea, si hubiese una sesión al menos de 1 hora de pequeñas prácticas donde decir, bueno, vamos a utilizar en este caso el BUR de esta manera, o sea, al instalarlo queda así, esta sería la instrucción inicial de pronto para escapar. De pronto muchos de los compañeros por la experiencia que tienen de pronto con muchos software o que ya habían de pronto trabajado el Postman, por decir algo, intervinieron allí en sus respuestas en la tarea y lo hicieron de una forma ágil, de pronto por sus experiencias, pero para los que no tenemos de pronto esa tanta experiencia, en mi caso particular, se me dificulta mucho. Pues vamos a hacer lo siguiente, así como hicimos para poder tener velocidad con el tema de DevSecOps, porque el tema es bastante grande, podemos armar, déjame hablar con Samir en el tiempo que él le quede, y armamos también una página interna en el aula web, donde ustedes tengan ahí artículos de lectura relacionados con las herramientas que se utilizaron y algunos videos de referencia para que también ustedes puedan ir allá y seguirlo. ¿Listo? Eso le agradecería mucho. Listo, yo me comprometo con eso. Excelente sería eso, muy útil. Bueno, yo quisiera primero que todo agradecer compañero Samir. Entiendo que como que ya digamos en la asignatura no va a estar más presente, entiendo. Así es. Y bueno, primero que todo agradecerle porque realmente considero que con estas 2 clases que tuvimos, pues particularmente, y yo que estoy en el área de desarrollo, creo que ha sido de pronto la experiencia o la práctica que más me ha gustado en la especialización. Es decir, el conocimiento evidente que tiene Samir, la persona cuando se desenvuelve bien y maneja los conceptos tan claros como él, pues realmente uno identifica que sabe. Entonces considero que es importante todo el conocimiento que nos dio. Entiendo que también, incluso yo que soy desarrollador, al principio en la clase de ayer había tanto concepto que realmente había momentos que me perdía, porque cuando se hablan digamos de muchos conceptos o de siglas, de este tipo de cosas, pues uno quedan huecos dentro de la conversación en que, bueno, yo digo, queda uno pensando ITL y tal cosa, y uno como que no comprende, pero ya cuando lleva a la práctica y ve la fluidez con la que él desarrolla el ejercicio o lo que está explicando, pues uno empieza a relacionarlos y tiene como la idea vaga de todos esos conceptos y los va aclarando. Entonces, de manera general, agradezco mucho el aporte que nos dio y bueno, ojalá pues sigan viniendo nuevas asignaturas, si es que las vienen así con este tipo de nivel. Realmente he valorado mucho el aporte que nos han dado en esta asignatura. Bueno, muchas gracias, con mucho gusto, chicos. Bueno, si no es más, igual ahí en el foro le podemos dejar comentarios a Samir para que
le agradezcamos por el tiempo y esa es la idea, así, esa era la idea y pues me siento también tranquilo porque escucho y puedo ver también que lo han aprovechado. Entonces, sigan así, chicos, aprovechen porque tal como ustedes lo pidieron, esto va a ser un tema que tiene algunos pisos teóricos pequeños, pero es para darle el contexto porque si no puede ser bastante complicado entrar a una zona que ustedes no manejan y de pronto, imagínense que Samir desde el inicio hubiese empezado como terminó. La verdad creo que muchos de ustedes le hubiese dado un dolor de cabeza tremendo. Entonces en la sesión, recuerden, vamos a tener sesión a las 2 de la tarde, vamos a iniciar sesión de DevSecOps, es otra persona, va a entrar Mauricio, ¿sí? Mauricio Pardo, él va a hablar de DevSecOps. Agradezco, importante, hagan preguntas, no se queden callados, ¿sí? Hablen, inviten.